Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Ricardo Benderot, CEO de Bender House Group, y hoy les voy a hablar de las situaciones que hay que gestionar para convertirse en un inversionista inmobiliario exitoso. Básicamente vamos a enumerar una serie de situaciones que hay que mantener, ya sean riesgos, obstáculos, miedos, las vamos a clasificar. Pero el objetivo de este video es básicamente nombrarlas para que las conozcan. En videos posteriores vamos a estar generando, quizás hablando específicamente de cada una de ellas, y a su vez ustedes pueden ir a los blogs que les voy a dejar en el link en la descripción abajo. Les voy a dejar un link para que vean los blogs donde se detallan un poquito más cada una de estas situaciones. Dicho eso, les comento que básicamente nosotros dividimos las situaciones a gestionar en dos grandes grupos. Por un lado están lo que nosotros llamamos los obstáculos y las barreras. ¿Cuál es la diferencia entre obstáculos y barreras? Un obstáculo, cuando a mí me hablan de obstáculo, lo primero que me salta en la mente es una situación a superar. O sea, es algo que yo voy a pasar, ¿ya? Es algo que quizá me retrase, me demore, me haga más lento mi trayecto, pero es algo que hay que superar. No tiene otra concepción en mi mente inmediatamente. En cambio, cuando yo hablo de una barrera básicamente es algo ya que me bloquea el paso. Es algo que quizás tengo que detenerme. Puede ser que sea infranqueable, ¿eh? Que no la pueda superar, o que de alguna manera me demore más, tenga que pasarla por otro lado. O sea, es algo más complicado, ¿ya? Entonces, a los obstáculos yo le llamo riesgos, son cosas más objetivas, ¿sí? Y a las barreras yo le llamo miedos, y son cosas que están asociadas más con los temas internos de cada uno. Respecto a las barreras, nosotros las clasificamos en dos grupos también, ya sean las barreras mentales o internas y las barreras del entorno. Las barreras internas, por ejemplo, están asociadas a la mentalidad, a tus creencias, a tu actitud frente a las inversiones, a actitud frente a los desafíos, a los negocios, etc. Por ejemplo, debes ser rico o al menos tener mucho dinero para invertir en propiedades. Te fijas que esto es un tema mental asociado a una creencia limitante puede ser. Tengo mal ojo para los negocios, puede ser otra de estas barreras internas. No tengo tiempo. Esa es una barrera muy importante asociada a algo personal de no tener tiempo para poder dedicarle a las cosas importantes. Necesito saber mucho del negocio inmobiliario, de los bienes raíces, de los negocios, y debo conocer gente en el rubro, ¿ya? Ahí viene un miedo asociado al conocimiento, ¿ya? Cuando uno esté partiendo, no puedo hacerlo porque no conozco, o es para otras personas. Ya son limitaciones, autolimitaciones, por llamarlo así, ¿ya? O creencias limitantes, como se definen también. Necesito conocer los trucos del oficio. Si no lo sé, entonces lo más probable es que no pueda ser un inversionista inmobiliario exitoso. Una gran barrera es debo ahorrar para invertir. O sea, también asociado al procrastinar, ¿eh? A posponer. O sea, mientras no tenga el dinero necesario, y como no puedo ahora ahorrar, entonces no puedo invertir, tengo que hacerlo por el futuro. Cuando logre hacerlo, entonces al final dejo, no ahorro, no puedo ahorrar, no tengo plata, no puedo invertir. Eso es una barrera muy, muy importante a superar. Y la última también es el miedo de, ¿es hoy el momento para invertir? Ahí yo tengo un video que pueden ver en YouTube, o también hay unos blogs que se llama Tasas de Interés, es un buen momento para invertir, donde explico a cabalidad este punto. Bueno, en segundo lugar están las barreras del entorno. Las barreras del entorno están asociadas con lo que tú ves, lo que tú escuchas o lo que tú lees, ¿ya? Todo lo que está a tu círculo cercano, inmediato, más lo que tú estás revisando en las noticias, no sé, en internet, etc. Veamos algunos de estos ejemplos de las barreras del entorno. Primero es la sabiduría popular, dichos, refranes. Uno piensa que estos deben
debe haber algo de verdad en eso, ¿no? Ahí yo les propongo o les sugiero que lean el libro La vaca de Camilo Cruz, donde habla mucho de esta sabiduría popular, de los refranes y cómo estar alerta en estos refranes. Y también habla de lo complicado que pueden ser para una persona como un inversionista, alguien que quiera realmente buscar su libertad financiera y el cumplimiento de sus objetivos. Un tema muy, muy importante. El famoso sueño de la casa propia, ¿no? Eh, Otra de las limitaciones externas es invertir en bienes raíces es muy riesgoso. Eh, y ahí la verdad que es difícil entender por qué hay gente que puede pensar eso. Y muchas veces me ha pasado de inversionistas o personas que uno está conversando y que quieren invertir pero al final no lo hacen y destinan su plata en un negocio porque esto es muy riesgoso. Y la verdad que el 95% de los negocios que uno emprende generalmente fracasan antes del quinto año, pero el 95 quizás más de las propiedades que uno compra para invertir tienen éxito. Entonces es difícil entender dónde pueda venir, pero efectivamente hay gente que piensa que es muy riesgoso invertir en bienes raíces por asociado a noticias quizás negativas que vio en los medios de comunicación. Los especuladores, ¿no? Los líderes de opinión que también generalmente están recomendando o diciendo o viendo los temas negativos, haciendo especulaciones de lo que va a pasar en el futuro. Eso es súper complicado, la especulación al momento de las inversiones. Los consejos de las personas que no son inversionistas inmobiliarios. Aquí nuevamente les recomiendo que vean un video donde hablo del peor consejo que yo he recibido o nuestro blog, donde detallo también específicamente el cuidado que hay que tener con los consejos, cuándo es bueno recibir consejos, de quién es bueno recibir consejos. Y por último, las fórmulas mágicas de multicréditos, sobreendeudamiento, bono pie, apostar solo a la plusvalía. Todas estas barreras están asociadas a los miedos que nos acompañan desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Es que identifiques cuáles de estos miedos están limitando tu avance a convertirte en un inversionista inmobiliario. Comprométete a abandonarlos porque son miedos improductivos y que de nada ayudan en este camino como inversionista. Bueno, ahora le voy a hablar de los obstáculos asociados a la inversión inmobiliaria. Cuando hablamos de obstáculos, hablamos de algo a superar, ¿no? Algo que me retrasa mi camino, ¿cierto? Pero que es superable, ¿no? Los obstáculos son para vencerlos, decía el lema en algún minuto, ¿no? Y estos obstáculos están asociados al tema del riesgo. Entonces, una vez superadas las barreras que hablamos asociadas a los miedos internos, ya estamos estamos listos para poder enfocarnos entonces a los obstáculos o a los riesgos de la inversión inmobiliaria. Y nosotros los riesgos los dividimos en tres principalmente. El riesgo de la evaluación, los riesgos de la compra-venta y los riesgos de la administración. Con respecto a los riesgos de la evaluación, el principal riesgo que resume todo es no realizar de manera correcta este proceso de evaluación. Es muy relevante. Dentro de mis videos yo siempre recomiendo que hay algunas que es muy bueno que uno pueda subcontratar ciertos servicios, que se apoye en un equipo y que pueda delegar ciertas cosas. Pero siempre digo que hay una tarea específica que recomiendo, sugiero no delegar, y justamente es la evaluación. Esta evaluación debe ser hecha de manera completa, exhaustivamente, ¿sí? Y aun cuando yo podría
apoyarme en una persona que me haga una evaluación, yo me tengo que hacer cargo de ese resultado. O sea, no tengo que analizarla bien y ver que efectivamente esté bien hecha. O sea, es importante que quizá en un principio yo me apoye más, pero que tenga, es donde más tiempo yo tengo que dedicar a capacitarme, a aprender, a estudiar, para que después, si es que la hace una tercera persona, yo sea capaz de darme cuenta si es una buena evaluación, si está bien hecha, porque el resultado, la decisión es mía y solo mía. No puedo después responsabilizar a un tercero. Es importante que dentro de los, por lo mismo, dentro de los puntos que tiene que tener una buena evaluación, son, por ejemplo, que hay que pensar que esto es un negocio y por lo tanto tengo que centrarme en buscar, en estudiar la demanda, o sea, asociar, buscar inversiones que respondan a una demanda, algo que no vaya a pasar de moda en el futuro. No es algo que me guste a mí, es algo que efectivamente exista demanda, o sea, tiene que pensarse esto como un negocio. Ese es el principal punto que tiene que estar incluido en la evaluación. Después está estudiar el mercado, hacer todo un análisis del mercado, de la zona, o submercado, por llamarlo así, ¿ya? De los precios, la demanda, la oferta, etcétera. Como tercer punto importante es conocer el vecindario. Es importante, ojalá, poder ir y ver el vecindario. Entender que uno eh, está dispuesto a administrar en ese lugar. Va a poder ir a cobrar la renta, se tiene que ir a cobrarla, va a tener que ir a entregar, etc. Que sea un vecindario, que físicamente sea un vecindario, es bueno conocerlo, ¿ya? No solamente hacer los típicos análisis de si tiene locomoción o no tiene locomoción, pero es bueno ir, conocer tanto el vecindario como la propiedad físicamente. Y por último, hacer la evaluación, hacer los números. Muchas veces uno principalmente se centra en evaluar, en tirar los números, pero se le olvidan las tres partes anteriores que dijimos, ¿cierto? De tomarlo como un negocio, de ver que estudiar la demanda, que hay una demanda efectivamente, estudiar el mercado, oferta, demanda, ver si el barrio es emergente, si no es emergente, etcétera. Hay todo un análisis que debe hacerse, conocer el vecindario físicamente y todo eso tomarlo como input para los números, ¿ya? Específicos básicamente. Ahora, en la evaluación no hay que preocuparse, no hay que asustarse si uno encuentra problemas. De hecho, debiese hasta alegrarse, porque lo importante es que si uno encuentra un problema, lo va a incluir en la evaluación. Va a decir, mira, yo tengo que solucionar tal cosa. El departamento tiene, no sé, tiene tales daños, tales cosas, tal inversión, o hay que hacer tal inversión adicional. Entonces, yo ya lo coloco en el presupuesto y en base a eso hago mi evaluación. Y si mi evaluación me sale positiva, entonces yo invierto. El problema es cuando yo no encuentro un problema y lo encuentro posterior cuando ya invertí y no lo puse en el presupuesto. Así que eso es una de las cosas fundamentales de esta etapa, de la etapa de la evaluación y de los riesgos a gestionar. Después vienen los riesgos de la compra-venta. Y ahí básicamente el principal riesgo de la compra-venta es la reacción de la promesa. Hay que entender que la promesa de compra-venta debe hacerse cargo del riesgo temporal, es decir, de qué sucede si cambian las condiciones entre el momento del cierre de negocio y la entrega al bien raíz. Hoy día, especialmente los proyectos inmobiliarios que se compran en blanco, que se entregan en 24 hasta 36 meses después, justamente una buena promesa me permite esperar ese tiempo tranquilamente. En nuestro blog, ustedes pueden ir, les voy a dejar el link aquí abajo. Está explicado detalladamente cuáles son los puntos de la promesa, cuáles son las etapas de un proceso de compra-venta para que ustedes los conozcan, así que y puedan tomar apuntes y después detallar, o sea, y después estudiar cada una de estas cosas. Y por último están los riesgos de la administración. Bueno, en este punto, en esta etapa, hay un conjunto de interrogantes y miedos que uno tiene, especialmente al principio cuando por primera vez está invirtiendo, de cómo gestionar la administración, el arriendo, ¿cierto? Hay hartas dudas, hay hartos miedos asociados también a problemas que uno ha visto, que nombrábamos anteriormente, etc. Lo importante de decir acá es que
así como en la etapa de evaluación yo sugiero de que debe ser, ojalá no delegada, no subcontratada, en este caso estas etapas son las etapas que los inversionistas mayormente delegan y que nosotros sugerimos que así sea. ¿Por qué? Porque todos esos miedos que uno tiene, todas esas interrogantes de cómo gestionar, básicamente se traducen en dos, que son, por un lado, hacer cumplir el presupuesto y por otro lado, gestionar al arrendatario. Y para poder lograr eso, todo se traduce en sistemas. Sistemas de publicidad, sistemas de control, sistemas de cobro. Por lo tanto, cuando uno tiene quizás una propiedad, no tiene un sistema. A medida que uno también va aumentando las propiedades, con mayor razón nosotros sugerimos que subcontraten este servicio, porque con empresas que efectivamente tengan todos estos sistemas ya preparados, o sea que cuando haya algún problema en la propiedad no tenga que uno entrar a empezar a buscar el maestro, coordinar al maestro, comprar los materiales, llevar, sino que ya estas empresas tienen todo esto preparado. O sea, desde mi punto de vista es el riesgo de alguna manera quizás más acotado o más fácil de solucionar. Bueno, sabemos que todo el proceso de inversión puede parecer agobiante, en especial las primeras veces que se realiza. Por esta razón, en Bender House Group te educamos, enseñamos para que aprendas a tomar las mejores decisiones de inversión y te conviertas en un inversionista exitoso. Además, te presentamos oportunidades llave en mano, es decir, previamente analizadas con nosotros, bajo todos los criterios de riesgo previamente indicados. Para eso solo debes ser parte de nuestra comunidad. Hazte miembro en www.whe.cl/whinversiones y conviértete en un Smart Investor. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Adiós.